Hola, muy buenos días. Estamos aquí en otras charlas de diseño. Tuvimos una semanita de receso, pero por múltiples razones que ya les iremos contando. Pero bueno, aquí estamos súper bien acompañadas, como siempre, además, con Débora García Arevila desde Querétaro. Muchísimas gracias, Débora, por estar aquí con nosotros. Eh, y he de contar un poquito de cómo nos conocemos, cómo estamos en contacto ahora y lo que hemos platicado. Bueno, algunas cosas que hemos platicado, porque hemos platicado muchísimo. Pero es importantísima tu presencia, el que hayas aceptado esta invitación hoy día con nosotros, aquí con todos nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, de LinkedIn, de Twitter, etcétera. Porque además tienes un perfil que ahorita ya nuestros seguidores lo irán descubriendo y lo irán recorriendo junto conmigo, ¿no? Pero además de este perfil tan particular que has dado, hijo, has estado en todo, literalmente, tienes una experiencia como diseñador industrial verdaderamente admirable. Creo que hay otras cosas que son muy, muy, muy valiosas en ti y que, bueno, me enorgullecen todavía más de tenerte aquí como invitada, ¿no? Es el que eres mujer y creo que en este año estamos particularmente las mujeres diciendo, hello, aquí estamos, ¿no? Es importantísimo. Y el cómo, que también eso irá saliendo en la charla, el cómo vas jugando con estos roles de diseñadora, de hija, de mamá, de formar una familia, de tener trabajo, de correr, de subir, de bajar. Y como yo te lo decía, Débora, no me equivoco cuando digo que eres el prototipo de la mujer del siglo XXI, ¿no? Así que eso, el ver cómo has venido transitando en el diseño, que ahorita no lo vas a contar, el cómo has ido descubriendo tus propios talentos, tus propias capacidades, y wow, hoy llegamos a una Débora muy madura, muy feliz, en plenitud absoluta, y por eso te agradezco todavía más, Débora, que estás aquí con nosotros, a pesar de que hace tanto tiempo que no nos vemos, pero bueno, esta tecnología nos une cada día más. Entonces, Exacto. muchísimas gracias, Débora, por haber aceptado la invitación. Ay, muchísimas gracias, Ceci. Al contrario, es un honor estar en estas charlas de diseño y qué maravilla, ¿no? Que esté creciendo tu público y también que me hayas invitado. Muchas gracias. Era necesario que estuvieras aquí para que nos compartas, Débora. ¿Cómo llegas al diseño? A ver, cuéntanos. Esa pregunta, bueno, me dice por ahí, ¿y por qué siempre empiezas por la misma pregunta? Porque esa es la pregunta, es la hebrita, ¿no? Es el común denominador, el diseño, y es que ahí justamente se empieza a tejer la vida, y en este caso la vida de Débora, ¿no? Exacto, sí, pues creo que tiene que ver mucho mi familia, principalmente mi papá, que le gustaba armar cosas y construir, tenía un taller en la casa y pues todos los de la familia García alguna vez tenían un taller de carpintería o reparaban coches y eso para mí de alguna manera influyó. Claro que hubo un momento en la preparatoria, y he de decirlo, que estuve en el área 2. La mayoría de mis amigos en la prepa son o médicos o químicos, porque yo tenía esta inquietud de ser bióloga marina. También mi otra pasión, además del diseño, pues es la biología. Y al descubrir esta serie de Jacques Cousteau, pues yo me veía en el mar. Entonces ahí voy, ¿no? Al área 2. La Oye, verdad y es que seguramente, me perdón, gustó perdón, Débora, mucho. que, perdón que te interrumpa, pero seguramente dices, por un lado, tu papá con su taller, con esta seguramente hobby, ¿no? De hacer, de arreglar, de reparar, de construir, pero por otro lado, también esta parte de la ciencia, seguramente también la que te orientó a irte al bachillerato con esa orientación, ¿no? Claro, o sea, de hecho, pues mi mamá, y me encanta decirlo con orgullo, pues es médico, pero es médico nuclear. Entonces su especialidad y toda esta parte de la ciencia, obvio está que también estaba en esa rama. Alguna ocasión mi mamá me dijo, Claro. ¿por qué no estudias medicina? O sea, ya de alguna manera hasta el consultorio lo teníamos Igual que puesto. yo, claro. ¿No? Entonces dices, claro, no, o sea, como que estás en esta etapa de adolescente y dices, no, o sea, quiero probar otras cosas. Sí fui a operaciones con mi mamá, sí estuve ahí sentada viendo cómo era una cesárea o alguna otra operación y me di cuenta que no era mi vocación. O sea, se necesita realmente tener mucha concentración, que te apasione para que estés horas haciendo lo mismo. Entonces, ahí en la práctica, bueno, nada más viendo, dije, no es lo mío. Voy a Ensenada a ver la carrera de oceanografía y me doy cuenta que no es lo que me gusta. Más bien, el buceo es en cuestión de deporte. Entonces pensé,
que podía diseñar, porque eso siempre estuvo, la parte de dibujar y de hacer cosas manuales, pues decidí estar más cerca de mi familia, también estaba muy chavita. Son de estas cosas que uno utópicamente imagina que puede lograr y te das cuenta que no. Claro. Ensenada pues, estaba muy lejos de la Ciudad de México y me meto a la carrera de diseño industrial, porque pues fui una vez a la Wanda Azcapotzalco, me fascinó ver estos talleres gigantes de cerámica, maderas, y me enganchó, o sea, me encantó cómo había un Oye, tenis como el taller de tu casa, pero en grande. así, claro, ¿no? Entonces, pues era el sueño de cualquier estudiante ver cómo los alumnos hacían, por ejemplo, me impresionó mucho un tenis hecho en yeso de dentista y dije, yo quiero hacer eso, sin conocer de qué se trataba la profesión. Yo dije, aquí O me sea, voy a el sentir olor feliz. del taller te cautivó y dijo, yo aquí, de aquí soy. Sí, 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 el chiste es estar trabajando con las manos y pues bueno, ¿no? Ahí fue el punto decisivo y pues entro a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Ahí, la verdad es que fueron años que disfruté muchísimo, que le saqué todo el provecho y pues tuve grandes maestros. De hecho, ya entrevistaste a uno de ellos, que es Luis Rodríguez, que Claro, fue de los... al doctor Luis Rodríguez, claro, sí, 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 que es una institución en la Ibero, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues profesores como Daniel Maestreta, Oscar Hagerman, Georgina Zamora, pues de alguna manera influyen en esta profesión y conforme voy descubriendo qué es lo que va uno trabajando en el diseño, me enamoro más de la carrera. Entonces, si a mí me preguntaras, ¿qué volverías a estudiar? Volvería a estudiar lo mismo. O sea, no me veo en Claro, otro lado. O sea, es parte de tu del, genética finalmente, ¿no? y de la diversidad que nos permite esta profesión de ser creativos. O sea, hay tanto, antes me acuerdo que nos decían definición de diseño y aparte el apellido industrial, ¿no? Industria, claro, por supuesto. Entonces yo decía, ay, sí, puedes diseñar desde un tornillito hasta un avión. Claro que no. pero, pero en ese entonces era como que se te abre todo el universo. Teóricamente está la posibilidad y el abanico de opciones, ¿no? Exacto, pero después uno va cayendo en cuenta que es más allá de eso, es una profesión que trabajas en equipo, que tienes que conocer muchas más cosas en cuestión de investigación, de cómo son las personas, qué les gusta, es muy, muy rica, pero en esta parte de ser estudiante, la verdad es que yo a todo le entraba. O sea, había una ocasión donde nos dejaron diseñar un juguete acuático y ahí voy yo a buscar el material, que es espumado para las tablas de natación. Uh -huh. Y lo que sí me doy cuenta ahorita, que han pasado ya veintitantos años de haber estudiado, es que la persistencia y las ganas de construir algo y verlo tangible se quedó en mí. Por supuesto que yo no conocía qué industria podía darme ese material para yo recortarlo y formarlo. Y preguntando, que es también parte de esta labor de investigar, Exactamente, la investigación como tal. hubo un maestro, que era el maestro del maestro del maestro, que tenía una fábrica de ese tipo de espumado. Entonces fue grandioso porque yo fui por las láminas, ahí me tienes en el taller cortando con la caladora y haciendo el juguete a mi escala para yo probarlo. Oye, y Entonces, siendo la envidia seguramente de todos, ¿no? Viendo de dónde sacó el material. pues más bien como que, ¿sabes a qué me enfrenté? Y eso creo que muchos diseñadores lo vivimos, a que te digan que no se va a poder. Entonces, no se puede, o sea, está muy difícil, mejor hazlo en otro material y casi que me decían, hazlo en fibra de vidrio y yo, no, o sea, no va a flotar, o sea, hay cosas que uno como que ya imaginó y dices, voy a agotar todas las instancias. Bueno, y aparte tu experiencia ya desde la natación y el buceo, pues obviamente que sabías que se puede y Así, que no se puede en el agua, ¿no? exacto. Entonces, bueno, pues dije, ¿por qué no? Lo voy a hacer a mi escala. Me encantó cuando lo mostré físicamente. Me lo llevé al club a que íbamos, saqué fotos, video, y lo más curioso es que según yo, había determinado que iba a ser como biónica, era una especie de abstracción de una ranita, y esta tenía un mecanismo que iba a impulsarse, ibas a poder desplazarte. Nunca funcionó, pero lo más divertido era tratarte de subir al juguete. Entonces, como era para adultos, todo el mundo intentó probarlo, nos volteábamos, más bien fue un juguete muy divertido. O sea, tanto así pensar que me podía desplazar en él, no. Pero hubo mucho aprendizaje atrás de ese, que fue precisamente el
que no aceptar el que te dijeran, no se puede, no existe el material, es imposible, ve por otro camino. Que ese punto en particular era lo que te motivaba, pero finalmente el aprendizaje fue de materiales, fue de procesos, fue de diseño como tal, ¿no? Para tratar de unir elementos. Fue de considerar el proceso de fabricación con ensambles, querías un mecanismo, la parte estética seguramente también muy importante, ¿no? Para que pareciera ranita, la parte ergonómica, sobre todo esta que dices, es que tenía que ser a mi medida, era para adultos, nos subíamos, nos bajábamos, nos tirábamos. Entonces, finalmente, todo este proceso que fue tan divertido en tu caso, pues era simplemente ir poniendo las piezas del rompecabezas que conforman el diseño, ¿no? Exacto. Y sabes que también es importante validar tu propuesta. Creo que muchos nos quedamos en esta parte, sobre todo en la carrera, donde utópicamente crees que va a funcionar. Entonces ahí se vale, y es parte del aprendizaje, echar a perder. No te va a costar nada, nadie te está pidiendo que cueste $1. O sea, los requerimientos. No echaste a perder la línea de producción, ¿no? Exacto, no en la vida real, son otros, y en el estudiante se permite uno hacer este tipo de dobles trabajos, de estar probando. Experimentación, claro. Sí. Sin embargo, no nos da tiempo en el proceso de la carrera poder validar tu producto con otras personas y ver si realmente funciona, que ahí es donde el diseño te pone realmente un peso muy grande, porque tú podrás decir que va a ser wow y que vas a vender mucho y resulta que cuando está en el mercado o cuando la gente lo está usando, no funciona. Entonces, Claro. sí fue divertido ver que yo reconocer, y lo digo ahorita de manera divertida, es que no funcionaba el juguete, ¿no? Entonces, pues también se vale uno aprender de eso, ¿no? Y no decir, ay, pues lo descarto, de esto no hablo, o esto yo nunca lo hice, ¿no? O sea, creo que también es parte Claro. del crecimiento como diseñadores. Oye, Débora, y aparte qué interesante que tú sola vas, buscas el material, lo traes al taller, lo cortas, lo trabajas, etcétera. Cuando ahora hay finalmente procesos como las impresoras 3D, como el ir a que te corten láser, por ahí ya un negocio establecido, y negarte, porque finalmente yo así lo veo, el negarte la posibilidad de tener contacto con el material, con la máquina, de ir sintiendo, de tener el olor de la madera, de llenarte las manos de grasa en el metal, ¿no? Creo que hoy día esos procesos más tecnificados, obviamente, automatizados, algunos computarizados, por supuesto, nos están impidiendo tener este contacto directo con el material y con el Sí, proceso de producción, pues. claro, y además otra cosa, a mí me toca esta transición, digo, estoy hablando que soy de la generación del 93 al 97, esta transición de lo digital, o sea, lo manual a lo digital. Yo hasta último semestre de la carrera vi que era Photoshop. Se hablaba de un software para hacer 3D que era el Minicat, entonces todo lo hacíamos a mano. Y sabías que el tiempo era oro, o sea, que no podías, por ejemplo, cuando sacábamos fotografías, era increíble, a mí ese factor sorpresa de hacer todo el proceso del ¿De revelado, revelado? y hasta el final decías, híjole, no salió enfocada la foto, o salió chueca, y Se veló, regrésate, ¿no? regrésate todo el proceso, entonces volver a sacar las fotos. Me parece que ahora la tecnología es una chulada, es algo Sí, claro. que todos deberíamos de aprovechar, porque ¿cuántas fotos sacamos ahora? No desperdicias papel y tú puedes determinar cuál sirve y cuál no. Exacto. Nosotros nuestros procesos eran mucho más largos. No, era, compra el rollo, me alcanza, no me alcanza, cuánto me cuesta el revelado, funcionaron, no funcionaron, me faltó, se veló, sí, era una agonía, verdaderamente. O por ejemplo, el dibujo de tinta china, que si lo echabas a perder el plano tenías que volverlo a repetir. Entonces, ¿qué sucedía? Te volvías más exigente, más perfeccionista y eficiente en tus tiempos, porque Oye, sabías y que no también, podías estar en eso. Ajá, también muy resistente a la frustración, completamente. ¿no? Claro. Aguantábamos. Y aparte, por ejemplo, me acuerdo mucho de un proyecto que también fue un juguete para niños. Yo no sé qué me pasó, que lo hice de unicel. Entonces, eran una especie como de plumones gigantes, así como si fueran caracoles, y adentro les ponías la tinta. Obvio está que nada más era la maqueta, y los hice en unicel. Y después se me ocurrió pintarlos con aerosol.
y la entrega era en un par de horas. Entonces fue así como de, ¿qué hice, no? O sea, eché a perder mi maqueta, mi entrega. Oye, me imagino que empiezas a pintar y que se empieza Sí, sí, claro. a desaparecer literalmente el material. Burbujea todo y tú así de, ¿qué hice? ¿Por qué no lo pinté con pinturas Vinci, no? Con acrílicas, o sea, algo tan simple que te enseñaban en los primeros semestres, pero vas con la Claro. presa y vas así como de, lo quiero entregar. O sea, ahora ni de chiste hago eso, ¿verdad? Por Ahora que supuesto, sí, ya la experiencia habla, señora. pero lo interesante es que a los jóvenes ahora les toca mandarlo, maquinar o hacer esta impresión en 3D y es una chulada. El tiempo que te ahorras en generar maquetas o estar horas lija, lo utilizas para pensar. Entonces, es esta parte de reflexionar. Sí, claro. A mí me gusta mucho porque me cayó el 20 como a la mitad de la carrera. O sea, cuando te das cuenta que no vas a ser contratado como modelista, que hay gente experta en eso. Y pues, qué mejor que tu propuesta sea original y tenga todas estas riquezas o beneficios que se supone hacemos los diseñadores, ¿no? O sea, precisamente estamos... Oye, Débora, pero también era rico el espacio del taller, ¿no? El estar lijando, estar echando ahí brazo. Nos daba tiempo, no teníamos estas cosas, obviamente, entonces nos daba tiempo de compartir con el compañero de la clase anterior o de la clase que seguía o de la lectura. Y entonces teníamos también esta diversidad de pensamientos y decíamos, ah, caray, yo no había visto la tarea desde esa óptica, ¿no? Entonces también esos eran momentos muy ricos, Sí, muy enriquecedores, mejor dicho, ¿no? claro, me pasó, por ejemplo, en ya casi los últimos semestres de la carrera, nos invita más bien se acerca la empresa de Taurus, que hace licuadoras, tostadores, hornitos, se acerca a la Ibero para precisamente hacer una vinculación, porque ellos ya estaban como muy saturados del producto o ya no tenían innovación. Entonces fue muy bien esta propuesta de acercarse y nos pidieron diseñar licuadoras y planchas. Y ahí me tienes haciendo a mí la licuadora. La verdad es que lo sufrí ese semestre, o sea, nos dieron la oportunidad de termoformar. Ahorita el PET lo consigues en cualquier papelería. Te vas al Lumen y lo Claro. puedes conseguir. Eso era un material extraño, o sea, conseguirlo era carísimo. Consiguen una empresa que se dedica a hacer termoformados en serie, o sea, de estos blisters, y nos dicen, va, o sea, les regalamos el PET y ustedes todos hagan su molde Su molde. para que lo termoformen. Ah, yo no sé por qué también, así como te hablo de Unicel, ¿por qué no lo hice en estereotomía? ¿No? Entonces me dio muy mona, así haciendo mi vaso, la mitad del vaso en Ya me estereotomía, imagino. poniéndole la espuma, lijándole, poniendo todo el resanador. Fui la primera que acabó. Yo muy cumplidita, muy contenta. Voy y lo dejo ahí hasta el Estadio Azteca, que estaba la fábrica. Y se esperaron a que todos los demás vasos de licuadoras estuvieran listos para hacer una sola serie de termoformado. Todos los demás lo hicieron en madera. Era lo lógico. Sólido, claro, por Claro, supuesto. era tan potente esa termoformadora que el único que no salió fue el mío. Y yo me voy enterando ya unas semanas Oye, pero antes de... te quedó lleno de estrías, seguramente, te absorbió todo. Se comió, se trituró todo, ¿no? Entonces, Claro. ya ni me lo Oye, enseñaron. palabra común hoy día, desafortunadamente, se colapsó. Sí, sí, exacto. Entonces ya ni recuperar nada. Imagínate, era una semana antes de la entrega final, que iban los dueños y los directores de Taurus, y yo era la única que no tenía vaso de licuadora. Oye, y seguramente los de la termoformadora han dicho, ah, pero qué niña, esa tan No sé, ocurrente. ya ni les pregunté, nada más fui por otro material, fui por otro PET, y dije, lo termoforma en la escuela. O sea, ahí la termoformadora no era tan buena. Fíjate cómo son las cosas. Pues ahí me tienes con un pedazo de caoba, que era de mi abuelito, que también le gustaba mucho trabajar la madera. Dije, ahora sí que regálamelo, abuelito, buscar un tornero que hiciera la forma, que se adecuara a los Claro, planos, del todo, vaso, por supuesto. en friega, o sea, el fin de semana haciendo el termoformado. Y cuando lo voy a termoformar en la universidad, pues como no era tan potente la termoformado, quedó súper bonito. Y el resto de los que termoformaron mis compañeros se veían las vetas de madera. O sea, era tan buena la termoformadora esta Claro, que hasta las huellas dactilares les quedaron se impresas. notaba todo.
Entonces, ventaja para mí parecía realmente cristal. Entonces, fíjate, lo que pareciera un error o que te derrotas y que dices, ya no puedo más, estoy súper agotado. Me acuerdo que no dormía, por supuesto, las desveladas. Como suele suceder, claro. El compromiso y nunca sabe uno para qué hace las cosas. O sea, en qué momento esto te da un impulso, te ayuda. Pues qué bueno que fui esa vez a termoformar en la universidad, que no se notó las marcas de madera y quedó padrísima la licuadora. Entonces, Oye, y cuando llega la empresa y ve todos los trabajos que pasó. pues se hizo una presentación, o sea, todos presentamos, fueron dos grupos grandes, presentaron todos, yo fui la última que presenté porque obvio yo iba tarde, ¿no? Iba apenas como que armando ahí la maqueta. Y me encantó porque yo pensé en muchas otras cosas, no nada más era el valor que le das al tiempo o años lija, años luz de lija, sino Claro. que la propuesta de diseño era un modelo muy compacto, que el vaso se pudiese insertar perfectamente en el cuerpo y cupiera en un gabinete de la cocina, que no te Ah, quitara más maravilloso, porque espacio. luego, ¿dónde guardo la licuadora? Claro, por Sí, supuesto. o sea, el mercado y la realidad es que cada vez las casas iban a ser más pequeñas y los espacios de la cocina se reducen. No puedes tener toda esta serie de electrodomésticos y no tener un área donde puedas preparar los alimentos. Entonces, mi idea era precisamente que el vaso, al guardarlo, digo, nos pasa con las ollas express, ¿no? Dices, ¿dónde guardo la tapa? O sea, hay cosas Claro. que dices, ¿por qué no pensaron diferente para poderlas Ay, almacenar? estos diseñadores, Dios mío. Y el cable se enrollaba, la perilla deslizable, o sea, estaba muy pensadito. Y además el vaso de la licuadora tenía que ser como muy vistoso para que no vertieras en otra jarra el contenido, sino lo pusieras ahí Wow, en tu claro. mesa. Y bueno, yo pensando en cuestión ya de comercial, así de mercadotecnia también, pues que el asa, como la tapa y el cople, pues fueran del mismo color. Entonces, si la gente lo quería azul, lo quería rojo, lo quería naranja, pues combinaba con su comedor. Pero eso no fue lo que hizo porque gané el primer lugar y eso fue increíble, ¿no? Yo podía haber dicho ya, me De hecho, el la, vaso, tiro, ay, no entrego. tiro la toalla y ya, casi que repruebo el semestre, ¿no? Fue que lo que más les gustó a los empresarios es que el empaque se reducía bastante. Y eso en ahorro, en una producción masiva, era muchísimo dinero. Claro, Entonces por fueron supuesto. varios elementos que ayudaron a Oye, determinar eso. aparte, sí, fíjate nada más, tú decías, tú pensabas en la alacena, ¿no? O sea, que el vaso entre, etcétera, reduce ese espacio. Pero a la hora del empaque también fue menor, a la hora del ahorro del empaque, el ahorro del cartón, el ahorro de no sé qué, pero también el transporte, el almacenaje, o sea, a la hora solucionaste muchos problemas una sola, como diríamos, un solo requerimiento de diseño, ¿no? Exacto, sí, sí. Y además, analizar mucho el usuario. Yo me acuerdo que me iba a todos los lugares donde hacían jugos, me tomaba mi jugo y les preguntaba, les hacía así mis encuestas. A primera se asustaban, pero ya después de que pedí el jugo más grande era de, a ver, ¿y le gusta su licuadora? Y es difícil limpiarla, pero era una investigación Claro. que me llevaba mucho tiempo, pero realmente lo disfrutaba. Porque entonces te dan entradas que tú como usuario, digo, en ese entonces yo no cocinaba, Exactamente, sí, no eh, estás en la cocina y no eres experta en saber que si licúas tal cosa, o licuar y moler que son diferentes y que en estas diferentes texturas y que a la hora que lavar te pinchas los dedos, sí, claro. sí, sí, En ese sí. momento no era parte de tu quehacer. Exacto, que si es de vidrio, que si es de aluminio, que si es transparente o no. O sea, todo eso aprendí a usar la licuadora. Con todas las entrevistas que hice, fue buenísimo ese proceso. Entonces, verlo ya concluido y bueno, lo mejor fue el premio, ¿no? Me saqué un viaje a Ixtapa, estuvo genial. Me dieron, ¡Wow! Oye, me fíjate dieron, ajá, qué interesante, Débora, en este caso, el hecho de que una empresa real busca una vinculación con la universidad. Y finalmente esto es bien interesante, porque que la empresa apueste por un proyecto académico, por un montón de chamaquitos que sabe que, bueno, habrá algunos que se les colapsen las maquetas, sí, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién? pero que la empresa aún así diga, va, les tenemos confianza, vamos por el diseño mexicano, y que además te dé un premio, que es un incentivo, que disfrutaste, que merecías después de tanto trabajo. Creo que se valora mucho más esas vinculaciones con la empresa y la escuela, ¿no? Sí, sí, y además yo aprendí de mis compañeros.
Hubo quienes, por ejemplo, diseñaron planchas y eso no se me olvida, ¿no? Pensando en cómo planchar para que los botones no se lastimaran y la plancha tenía una forma distinta, tenía una semiluna ahí para poder librar ese espacio. Claro. Detalles que dices, como productos hoy en día no lo tienen. Y en esa etapa, pues realmente estás tan, digamos, libre, no estás tan lleno de requerimientos, porque así también lo planteó la empresa, así Y como limitantes finalmente, ¿no? dijo, adelante, o sea, cualquier idea es bienvenida, ¿no? Ya después si se aterriza o no, esa era la segunda fase. Pero en este caso, pues, la verdad es que sí fue súper buen aprendizaje con la ¿En licuadora. qué semestre ibas con la experiencia de la licuadora? Iba ya en sexto, séptimo semestre de la carrera, ya estaba a punto Ya de en la salir. recta final. Sí, sí, sí. Ah, oye, Débora, ¿y qué proyecto tienes para ya el término de la carrera? Pues fíjate que lo platicábamos tú y yo, me fui a hacer mi servicio social a Pátzcuaro y me invitan a trabajar toda la vivienda de hacer casas con adobe. Quería la Ibero regresar junto con unos arquitectos a esta sensación de morar, o sea, de habitar. Arquitectura vernácula, arquitectura Sí, del pueblo, pues, ¿no? exacto. Y entonces se preguntaban por qué por qué ellos habían dejado de usar el adobe y ahora usaban este tabique gris que Sí, no sí, te el permite. concreto, el block, ¿no? Ajá, y hubo quienes sí tenían estas casas como de carrizo de cartón. Entonces ahí empezamos a trabajar con esta comunidad. Por supuesto que no se concluyó el proyecto, pero a mí me asignan trabajar una estufa de lodo y adobe, de cal y arena, se llama estufa Lorena. Y te platico esto de la licuadora y de la estufa, porque iba a ser importante estos trabajos que tienen que ver con la cocina después de lo que ya hice en el futuro, ya Ya en se el iba medio marcando ahí el profesional. caminito, se iba marcando el caminito. Exacto. Y bueno, pues yo me titulé por portafolio académico, o sea, todos mis trabajos les puse tanto corazón y tuve digamos que el cuidado, y eso es una recomendación para quienes nos estén escuchando, archivar todos mis proyectos. Buenos o malos, era hacer una secuencia de una bitácora, sacar buenas fotografías, porque pues, luego se destruyen, los pierdes o no tienes espacio Claro, para conservarlos, pero eso puede ser un factor determinante para pedir trabajo. O sea, tu portafolio exactamente. académico seguramente va a haber algunos que valgan la pena y entonces te da un background o te da una experiencia de que tú ya sabes cómo resolver cierto producto o cierto servicio. Por Entonces, supuesto. y pues por eso no hice tesis. O sea, fue programa de portafolio académico, pero lo que disfruté también mucho y fue como punta de lanza fue este proyecto del adobe, de trabajar Y como se de la hacía estufa. de la estufa Lorena. Así es, ¿no? Oye, ¿y qué características tenía la estufa o qué requerimientos debes de cumplir? Lo que pasa es que ahí en Pátzcuaro, en aquel entonces espero que ya no, ¿verdad? Por la cuestión de la ecología, todo se cocinaba con leña. Entonces Los caleros. era tradicional la cocina de humo, pues, ¿no? Así es. Entonces, de todas maneras, la gente tradicionalmente iba a seguir trabajando, iba a seguir cocinando con leña. Entonces, ¿cómo tenía que ser parte de la arquitectura, parte de este espacio de la cocina? Pues no podía ser un elemento aislado, no podías llegar a conectar una estufa de gas cuando no tenían la instalación este tipo de casas. No Ni la había costumbre, ni el gusto, ni nada, ¿no? ni la infraestructura, o sea, eran Ujú. colonias donde aterriza la gente y no tienen ni siquiera drenaje, entonces también se planteaba la letrina y varias cosas, ¿no? Pero para mí ese fue un súper punto de partida y bueno, ya Un bien, parteaguas. exacto, ¿no? Y yo, paralelo a esto que te estoy platicando, pues me encantaba dar clases. O sea, yo estaba siempre junta con los maestros. Entonces, en mis ratos libres, claro, como la Ibero quedaba muy lejos de mi casa, pues prefería quedarme más tiempo ahí en la universidad. Me metía todo lo que podía, que si había cursos de serigrafía, que si había cursos de grabado, que había otro de audiovisuales. Entonces, realmente aproveché al 200% lo que ofrecía en cuestión de conocimiento la universidad. Y
también al unísono, pues estoy trabajando de adjunta con mis maestras, que yo admiro mucho, y yo me hacía dando clases. Yo no pensé... Ya te veías en el aula. Sí, yo decía, ay, de aquí ya casi que voy a formar parte del departamento de diseño, le ayudaba al arquitecto Seguro me Fernando invitan. Rodal. Sí, sí, no, yo ahí pegada, ¿no? Así de feliz sabiendo todo lo que implicaba en cuestión administrativa o las clases. Pero Georgina Zamora, una muy, muy buena amiga y maestra, Sí, me claro, dice, por supuesto. ¿sabes qué? Me dice, no te quiero aquí. Y yo, ¿cómo, no? Yo así salí de la carrera y todavía estuve un semestre más apoyándolas en la parte administrativa. Y le digo, no, pero yo quiero dar clases. Y me dice, mira, si te quedas aquí a dar clases, lo único que va a pasar es que vas a repetir lo que ya te enseñaron tus maestros. Para dar clases necesitas más canas, que ya las tengo, que me da mucho gusto. Me dice, necesitas salir y conocer y tener experiencia. Y cuando tú regresas al aula, entonces ya tienes tu propio conocimiento, tu propia experiencia y ves de lo que aprendiste qué sí usas y qué no. O sea, hay muchas cosas que en teoría podíamos como decir, este es el método y si Bruno Murani nos dice esto y te das cuenta que después tú haces tu propia estrategia de Claro, trabajo. por supuesto. Oye, lo que pudo haber sido un consejo, seguramente en ese momento de que te dolió, ¿no? Es que no Claro. me quiere aquí en la escuela, es que me están corriendo, es que no me valora, lo que fuera. Pues hoy día creo que es un consejo de oro que dices, wow, qué bueno que me dijo a volar, niña, Sí, córrale, la vida sí, la sí, sí. espera. Sí, sí, los demás maestros pues decían, sí, ándale, ayúdame, echa la mano en mis clases, pero no era suficiente y no tenía yo la edad ni la madurez. O sea, también ahorita lo agradezco mucho ese consejo porque pues hubo un momento en que fue de, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, si Claro, por ya supuesto. no puedo dar las clases que se me facilitaban, que me las gozaba, que es como un dulce para mí, decir, ahora sí va en serio, ¿no? Querías estudiar Porque diseño. además el aula en ese momento te seguía protegiendo de alguna manera, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Y en eso, digo, para hacer el preámbulo de lo profesional, pues en la universidad aparece un letrero gigante ahí en el auditorio y dice, el MAVE solicita ingenieros industriales. Entonces, Wow. ahí va otra recomendación mía. No porque diga eso, yo iba a decir, ay, pues no, No no porque es... diga ingenieros, o sea, dijiste, no, yo no soy ingeniero, ¿no? Sí, y que lo mismo pasa con el material del juguete acuático. No se puede, ¿cómo de que no? O sea, yo ahorita lo Claro, consigo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues quién quita y a lo mejor necesitan un diseñador y si no lo conocen, pues yo por les supuesto. explico de qué es lo que hacemos, ¿no? Wow. Y cuál fue, Qué maravilla, Débora, porque nos has llevado de veras de la mano y se va efectivamente perfilando desde la escuela tu futuro profesional. ¿Me sí, regalas otra charla? claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, te regalo Ok, otra charla entonces para... seguimos en Charlas de Diseño con la segunda parte con Débora García Arevila, porque, y nos vamos a quedar entonces, más bien, arrancamos la siguiente en qué pasa cuando dices, ok, ya tengo el título, vamos a ver qué hay allá afuera. Muy bien, excelente. Perfectísimo. Mil Sí, gracias, Débora. no, a Seguimos ti. en un rato. Gracias, Hasta Ceci. luego. Bye.